Corría el mes de abril de 1775. No hacía todavía un año que Luis XVI había sucedido en el trono a su abuelo, a Luis XV. Así, tan pronto, el nuevo rey tuvo que vérselas cara a cara con uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, el que monta el caballo negro, el de la angustia de no poder comer o de tener que hacerlo a precios prohibitivos para la mayoría. No era la primera vez que el hambre galopaba por el reino. Siendo Francia una comunidad predominantemente agraria, los estados de rebelión se correspondían casi exactamente con los años de malas cosechas y escasez. Varios de ellos se inscribieron en el periodo de Luis XVI, el primero en 1775. La llamada Guerra de las Harinas supuso en cierta medida un coletazo anticipado de la revolución en el frente alimentario, una combinación explosiva de poco pan y caro y de gobernanza ineficiente. Aunque se habían registrado previamente numerosas revueltas por el desabastecimiento de artículos básicos, ninguna había afectado tanto tiempo a tantas regiones a la vez. Esta tuvo su fase álgida entre el 18 de abril y el 11 de mayo de 1775, con una agitación que solo se aplacó del todo en verano. Así como el pueblo esperaba de la corona protección armada ante los bandidos o frente a ejércitos invasores, también confiaba en que su majestad garantizase la alimentación. Por eso en los levantamientos populares por carencia de combustibles, los propios infractores del orden público solicitaban escolta y hasta asistencia militar de los representantes locales de la corona, porque los rebeldes por un lado quebrantaban la ley, pero por otro estaban avalados por una justicia superior, la del simple y llano derecho a la supervivencia. Amparados por este modelo paternalista, los insurrectos podían reclamar en caso de necesidad la satisfacción popular o economía moral de la multitud. Se traducía en la práctica en que podían exigir a las autoridades el justiprecio, es decir, un asumible para todos los bolsillos, fijado por la capacidad de pago de los consumidores. Hay que tener en cuenta que entonces un trabajador destinaba a la compra del pan la mitad de su salario, lo que convertía este producto esencial en todo un asunto de Estado. De ahí el interés del trono en mantener bajo control su precio de venta. Así sucedió hasta que, con algunos antecedentes experimentales, llevado por las circunstancias y también por su ideología económica, un superministro ensayó principios en el novedoso capitalismo en una Francia aún anclada en estructuras feudales. Seguidor de la escuela fisiocrática, el barón Turgot fue la solución de emergencia incorporada al Consejo de Luis XVI para poner orden en la desastrosa economía del país. Su entrada al gobierno supuso una satisfacción para la intelectualidad de la Ilustración, que le tenía por uno de los suyos. Turgot, inspector general de finanzas tras unas semanas al frente del Ministerio de Marina, venía de refrenar hambrunas en el Limoges, con éxito, y sus competencias administrativas se irían ampliando conforme se granjeaba el respeto del soberano. El fichaje de este economista se debió a la Guerra de los 7 años. Luis XVI había heredado un país tan mermado en colonias como endeudado por el conflicto, afrontando de manera calamitosa por su frívolo antecesor. El reino se encontraba tensionado, además por un poder ejercido a 3 bandas con fricciones. La Casa Real tomaba decisiones a menudo boicoteadas por la gran nobleza, o bien por un parlamento de París copado por una aristocracia reciente de procedencia burguesa. Este tira y afloja y la bancarrota sin ingresos coloniales iba desfasando más a una Francia agrícola en un tablero internacional donde ganaban fuerza las potencias mercantilistas y en rápida industrialización. Era el caso del Reino Unido o de un desafiante actor nuevo, Estados Unidos. Ante este panorama, Versalles apostó por lo que parecía una vía rápida de saneamiento y modernización, la fisiocracia del ilustrado Turgot. Este veía en la agricultura el motor primordial de la economía, que el Estado debía abstenerse de regular. Dicha filosofía de dejar hacer por sí solas a las fuerzas productivas y a las dinámicas mercantiles sonaba música celestial a un tesoro en números rojos que ahora podía ahorrarse recursos en múltiples frentes. En su variada agenda de reformas, Turgot tomó medidas como un rediseño del gasto público y un recorte impositivo, que consiguieron una drástica reducción del déficit estatal y aliviaron muchas áreas de lo que hoy se llamaría el sector privado. Sin embargo, el proyecto, quizás más ambicioso del ministro, salió mal. Se trató de la liberación del comercio del grano. Decretada a instancias de Turgot a finales de 1774, la resolución no solo tuvo que sortear una enconada oposición en el propio Consejo Real, se dio de bruces con un obstáculo aún más arduo: la pésima cosecha de ese mismo año, tras recogidas tampoco muy felices en las temporadas previas, debido a una sucesión de heladas intempestivas. Llegó el otoño, luego el invierno, pasó el primer mes de primavera.
A esa altura de 1775 la escasez de harina había escalado el precio del pan hasta tal extremo que llegaron a computarse de 200 a 300 disturbios graves en media Francia. La primera acción, un acorralamiento de parlamentarios regionales, se materializó en Borgoña, pero pronto las hordas de insurgentes famélicos o en ocasiones engrosadas por campesinos furiosos se replicaron en otras regiones. Los asaltos a graneros, molinos y panaderías, los justicios arrancados bajo amenaza, el saqueo de costales en ciudades, pueblos y caminos, los asedios a fincas y taonas, los bloqueos de rutas cerealeras y la persecución de presuntos acaparadores y responsables políticos pudieron contemplarse desde la propia corte. La cuenca de París fue en efecto uno de los escenarios más alborotados en la Guerra de las Harinas. Allí corrió como la pólvora el rumor de que Luis XVI en persona había salido a un balcón de Versalles a prometer una bajada del pan a la muchedumbre. Esta anécdota incluso se ha recogido como veraz en algunos estudios. Sin embargo, los informes de orden público de la época solo comentan que la multitud se lanzó contra almacenes, mercados y caminos aledaños al complejo palaciego. El gentío no son ni tampoco le interesó poner pie en la sede del poder real, blindada por la Guardia Armada. Turgot se obstinó en seguir adelante con su plan, pese a las numerosas voces en contra en los salones dorados y el clamor más que evidente en la calle. Sin embargo, la revuelta generalizada terminó perdiendo fuelle por una combinación de intervenciones militares, repartos de alimento, controles de precios por imperativo real y también por una temporada agrícola más fecunda. El saldo judicial ascendió a centenares de detenciones, pero ninguna ejecución. En cuanto al superministro, lo cesaron en 1776, 2 años después de su nombramiento, mientras Estados Unidos se declaraba independiente del trono británico. Más allá de las ideas liberales de Turgot, el antiguo régimen apenas disfrutó de un respiro en el sensible frente alimentario.